Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche tenemos en nuestra radio a un gran poeta albaceteño, León Molina. Nacido en San José de las Lajas, La Habana, Cuba, en 1959. Reside en España desde su infancia. Su actividad se ha decantado especialmente hacia formatos breves de escritura. Ha cultivado la poesía, el aforismo y el haiku, pero dejemos que nos hable de él a alguien que lo conoce mucho mejor que yo. León Molina nació en Cuba en 1959 y muy pequeñito, con 5 años, se vino a España. Vivió en Madrid, vivió en Granada y finalmente en Albacete, donde sigue viviendo, pasando gran parte de su tiempo en una aldea de la Sierra de Nerpio. Él ha escrito desde su adolescencia, pero durante los últimos años, la última década, es cuando más se ha dado a conocer con obras poéticas, fundamentalmente poemarios, y también libros de haiku, de haibun y de aforismos. En este terreno, el terreno del aforismo, ha publicado también antologías, es también un antólogo. Y bueno, yo diría que León Molina tiene muchas cosas a reseñar, es un grandísimo escritor, un grandísimo poeta, pero para mí lo que más me llama la atención de él es que, al igual que Susana Benet, por ejemplo, consigue el milagro de aunar en su haiku también la poesía lírica, es decir, él es haiyín y es poeta a la vez. Esto que tan difícil nos resulta a veces a los haiyines, él lo consigue, al igual que lo hace Susana, con una naturalidad enorme. Él escribe haiku, utilizando a veces incluso pequeñas metáforas, que sigue siendo haiku. Tiene el silencio del haiku, tiene la amplitud del haiku, la sugerencia del haiku, y sin embargo, pues él no renega tampoco de la poesía. Él es mixto, digamos, ¿no? Tiene un mestizaje que, bueno, pues escribe en sus poemarios, a veces escribe haikus, a veces escribe tercetos, a veces escribe senrios, alguna vez zapai, y alguna vez pues está ahí entre el aforismo, el poema y el haiku. Bueno, los libros que ha publicado pues son un montón, es decir, no lo voy a decir todos, pero bueno, está Señales en los puentes, El son acordado, El taller del arquero, Llegar, Un hombre sentado en una piedra, el libro de aforismos Mapa de ningún sitio, y luego pues tiene en la isla de Siltola esta joya que es Esperando a los pájaros del sur, poesía reunida 2004 a 2016. Gracias, frutos. Se nota que os une una gran amistad. Creo que debemos pasar sin demora alguna a la entrevista con nuestro amigo León. Hola León, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas. Oye, ¿desde dónde estamos hablando?
Hace bien en preguntarlo porque soy un tanto móvil. Yo comparto mi vida entre la ciudad de Albacete y una casa en un pueblecito de las serranías aquí, béticas estas que lindan Jaén, Murcia, Granada, etcétera, y comparto mi tiempo. En este momento estoy en Albacete. Vale. Y encantado de saludarte, por cierto, porque he tenido muchas referencias tuyas y te he leído mucho, pero no nos conocemos personalmente. Así que esta primera conversación me agrada mucho. Esto es igual, ¿eh? A mí, yo siempre he ido a Albacete, y que es un lugar que me encanta, muy buenos amigos y muy buena gente y muy buena gastronomía, hay que decirlo todo. Sí. Siempre me han hablado mucho de ti y era alguien que, bueno, pues eso que decías, un día lo entrevisto porque yo sé que el haiku no es algo fuerte tuyo, no has publicado cosas de haiku, pero que realmente donde eres más fuerte o donde realmente te mueves más es en la poesía occidental. Por eso, sí. Así, a la primera pregunta, ¿cómo ve un poeta, digamos, ya te digo, de poesía occidental al haiku? Y si quieres luego te lo pregunto, déjame esta primera pregunta, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, efectivamente, yo en el haiku soy un diletante absoluto. Sí que leo haiku desde mi más temprana juventud, pero como escritor, digamos, o poeta de haiku, sí que soy un diletante completamente. ¿Y cómo se ve el haiku desde esa perspectiva de poesía occidental, como tú dices? Bueno, eso creo que es muy personal, dependerá de cada uno. En mi caso, para mí, es un complemento bastante adecuado que tiene que ver incluso con algo temperamental, no sé, con mi forma de ser, con mi forma de ver el mundo, etcétera. También no solamente me ayuda a, digamos, en general en mi vida y en mi forma de relacionarme con el mundo, sino, aunque parezca paradójico, incluso en mi poesía occidental, digamos, porque uno, yo creo que con frecuencia uno se emborracha de literatura, se emborracha de trucos literarios y de toda esa parafernalia artificiosa que tiene la poesía, que es necesaria, pero que muchas veces yo creo que uno pues se acaba liando, se acaba emborrachando, y el haiku es una especie de cura de sencillez y de cura de humildad. Lógicamente eso sucede si uno tiene una predisposición, ¿no? Si no, de hecho, tú sabes que a una gran parte de los escritores de poesía, los poetas, pues no le dan mucho crédito al haiku, les parece una cosa con no mucho valor y una cosa un poco rara, de una gente un poco rara. Pero si uno tiene la predisposición, el respeto, el cariño, el conocimiento y sobre todo una actitud, pues yo creo que es un complemento bastante bueno, ¿no? Es, digamos, un lugar de descanso. Sí. El descanso del guerrero. El descanso del guerrero. Sí. ¿Y cómo clasificarías al haiku-do, ya centrándonos en el haiku que conoces a través del Aga, el haiku-do, en términos literarios, dentro de la poesía actual? ¿Cómo lo clasificarías? Bueno, a mí me parece que el haiku-do está ofreciendo una visión del haiku bastante sincera, bastante honesta, bastante profunda, bastante respetuosa, cosa que, por desgracia, muchas veces dentro de la literatura en general y de la poesía en general, no se produce así. Es decir, yo estoy harto de hablar con gente que conozco, etcétera, que dice que escribe haikus, y yo a veces le digo, oye, esto de haiku tiene la estrofa 575, que por otra parte cada vez importa menos, pero solo tiene eso, o sea, no tiene nada de lo demás. Digo, y alguna vez con gente que tengo la suficiente confianza, digo, le está faltando el respeto a una tradición muy, muy importante, que ofrece muchas cosas interesantes, y es una falta de respeto, ¿no? Entonces, conoce un poquito más, hombre, estudia un poquito más, conócelo. Y entonces, esta seriedad, toda esta tradición, toda esta aportación que puede hacer el haiku incluso como forma de vida, etcétera, es lo que el haiku-do, sobre todo, yo creo que ofrece frente a otras formas que llegan o se ofrecen en la poesía muy, muy a la ligera, con muy poco respeto,
y que hacen posiblemente que otras personas que pudieran llegar a la profundidad y al gusto y al disfrute del haiku, pues se alejen porque digan esto es una tontería. Sí. Mira, has dicho una palabra que me parece muy bonita, respeto. Sí. Yo creo que muchas veces, y yo me meto por medio, o sea, yo también escribo poesía accidental a veces, yo no llego para nada a tu altura, pero bueno, hago mis pinitos. Pero yo creo que a la hora de que un poeta se meta a escribir haikus, sobre todo tiene que tener respeto a la tradición y a la gente que lleva tiempo escribiendo. Como yo, por ejemplo, puedo tener respeto a la hora de ponerme a hacer un poema accidental, que yo me da mucho, de verdad, me da mucho respeto. Yo creo que eso tiene que ser igual, aunque sea más pequeñito, aunque el poema sea de 3 versos, yo creo que tiene que haber ese respeto, porque hay una tradición por medio, porque hay un estudio, hay un trabajo. Sí, hay toda una cultura que es la base de esa expresión artística. Pero eso, Enrique, pasa con el haiku y pasa con todas las cosas, casi todas las cosas en la vida, ¿no? Sí. En la poesía occidental, ¿cuántas veces, no? Que parece que todo el mundo intenta inventar algo y denostar lo anterior, viejo casposo, no sirve, etcétera, etcétera, y la mayoría de las veces se cometen enormes injusticias, ¿no? Y entonces tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, cuando pasan los siglos, sí. Cuando pasan los siglos, entonces es estupendo. Sí. Pero en su tiempo lo pusieron a parir. Sí. le faltaron el respeto, lo llamaron tontos, al que no, a las generaciones, a la generación anterior, etcétera. Yo creo que en toda la vida y especialmente en el arte, el respeto es fundamental. Eso, totalmente de acuerdo. Porque encima, fíjate, yo no soy de los que dicen que tiempos pasados fueron mejores, en absoluto. Yo tengo dos chicas jóvenes, ya mis hijas ya son mayores y tal, y oyen una música distinta a la que yo puedo oír, leen, y yo no voy a decirles es que lo que estáis leyendo y tal. No, es su generación, su aporte, y todo aporta, pero has dicho algo muy, muy sensato. Cuando alguien se atreve a aventurar algo en el arte, parece una tontería, pero tiene que esperar un tiempo para ver si eso fragua. Si no fragua, pues ha sido algo bonito, ha sido una aventura bonita, pero posiblemente no ha tenido el arraigo o ha tenido la suficiente fortaleza como para quedarse. Y cuidado, yo cuando hablo de respeto crítico. No quiere decir que te tragas todo lo que te caiga delante o todo lo que hicieron otros. Es un respeto crítico, se puede criticar, se puede analizar, se puede juzgar, incluso se puede llegar a invalidar, es decir, oye, esto es fallido completamente lo que esta persona intentó aquí o lo que sea. No quiere decir que no puedas criticar, pero sobre la base del respeto. Me parece... que es la actitud, me parece a mí, constructiva. Sí, me parece fenomenal lo que acabas de decir. Bueno, bueno, como bien ya sabes, ya que conoces muy bien a la gente de haiku en Albacete, hay un recorrido extenso y de años trabajando el haiku, increíble, ¿no? Pues, y yo siempre me quitaré el sombrero ante Frutos, ante Elías, ante Toñi, ante, mucha gente que ha estado ahí y que conozco y que ha estado dejándose la piel, y lo digo literalmente, dejándose la piel en hacer encuentros, en desgastarse para los demás, para que realmente el haiku tuviera un sitio donde tener talleres, pues eso, estudio, etcétera. Y encima el haiku no solo se ha concentrado en Albacete, desde Albacete, porque sus encuentros son internacionales. Me acuerdo que en el primero vino gente de México, de Chile. O sea, que no se han cerrado en absoluto, han estado abiertos. Vale. Después de toda esa trayectoria, que posiblemente esté hablando de 20 años, ¿en qué fase de ese recorrido lo sitúas ahora? ¿Queda mucho? Sí, queda mucho por recorrer. O sea, ¿tienen algo más que recorrer? ¿O se han creado unas bases sólidas para ir ahora ya desarrollando más tranquilamente? De hecho, se ha bautizado a todo ese movimiento, no solo de personas de distintas edades, sino de actividades, ¿no? De lugares, como te estoy diciendo, como generación Do. Porque realmente lo que hablábamos antes en la anterior pregunta, sí, ya hay un recorrido, hay una madurez
que a lo mejor aún queda tiempo, pero ya hemos pasado esa pubertad, ya estamos en la madurez de trabajo, de libros, de ensayos. Pues sí, mira, yo no sé si muchos de ellos van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo creo que sí que puede haber un camino todavía a desarrollar. De momento se ha conseguido algo que tú mencionabas, que es se ha construido una base muy sólida. A través del trabajo de toda la gente alrededor de este movimiento, aquí con centro en Albacete, pero en muchos sitios, hay una base muy sólida. Hay mucha gente ya que sabe esto de qué va. Ha sido incitado o ha sido invitado por sus actividades a leer a los clásicos, a leerlos además con un punto de seriedad, de entendimiento de lo que se está leyendo, etcétera. Es decir, la base es muy, muy grande, muy importante. El camino que se puede hacer yo no lo sé, o no sé si es cosa mía, que yo creo que hay una posibilidad incluso dentro del Aikido de un camino de apertura. Vamos a ver, tengo la sensación de que toda esta gente en el Aikido bueno, pues ha hecho un trabajo muy de autenticidad, digamos, que ha llevado a moverse dentro de una ortodoxia creo que a veces es incluso bastante dura, ¿no? Dentro de lo que es el haiku tradicional. No en vano, ellos, todos ellos o todos vosotros, tenéis como referente importante espérate, a ver si lo digo. A Vicente Aya. A Vicente Aya, que es un hombre que defiende mucho la ortodoxia, ¿no? Y eso creo que ha sido importante y beneficioso. Es decir, como de, oye, dejarnos de tonterías, el haiku es esto, el haiku bueno, pues se ha trabajado mucho en la ortodoxia. Creo que desde el dominio de esa cultura, de esa forma de pensar, desde saber que hay ahí un camino que también personal, que puede tocar la vivencia, incluso mística, de un camino de desarrollo personal, las formas más ortodoxas del haiku se pueden abrir, porque además incluso los maestros se abrieron ya, antes y ahora. Es decir, la ortodoxia, a mí, que alguna vez leyendo cosas, yo he leído mucho de Vicente Aya y a veces leyendo cosas que él decía tal, y yo decía, sí, todo eso es verdad, pero oye, mira este haiku de Basho o este haiku de no sé quién o tal, se carga un poco la ortodoxia. Ellos mismos, ¿no? Los grandes maestros a veces han tenido una flexibilidad, una apertura, y yo creo que posiblemente la gente del Aikido en lengua española, posiblemente ahí se pueda caminar todavía un poquito. Hay algunos que lo están haciendo con muy buen criterio, ¿sabes? Yo te señalaría, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Frutos. Frutos se abre, creo, y siendo un tipo absolutamente ortodoxo, parece una contradicción, ¿no? Es ortodoxo, pero se abre. Sí, es que yo creo que para eso sirve la tradición, si no es cartón piedra, ¿no? La tradición sirve para conocer, para respetar, para entender, y a partir de ahí hacer tu camino. Muy bien. Y fíjate, me viene fenomenal la siguiente pregunta a lo que estás diciendo. Hace poco Jaime Lorente, y desde aquí le agradezco la labor que ha hecho con traducir un libro de Uesima Onitsura, Hitorigoto, ¿vale? Que es la traducción. Lo tengo aquí pendiente, ¿vale? En la pantalla. En la pantalla. Y una de las frases tiene muchas, o sea, tiene mucho. Ahí se puede sacar mucho y te dan ganas de seguir leyendo otro libro que tiene. Dice: el camino del Haikai parece superficial, pero es profundo. Parece sencillo, pero es difícil. Oímos a la gente decir cosas como: cuando eres principiante, te diriges de lo superficial a lo profundo. Después de alcanzar lo profundo, regresas de nuevo a lo superficial. ¿Somos capaces en la actualidad, con esa hiperactividad que llevamos, a entender esto que nos dice Onitsura? Porque a veces estamos haciendo apretar un ratón electrónico que nos conecta con Internet y se ha convertido en nuestro acceso al presente. O sea, el presente ya es un clic. O sea, estoy dentro de eso y estoy activo. Pero de lo que estabas diciendo, de esa abertura
desde la ortodoxia, como estabas comentando, y qué frutos, por ejemplo, pues está en esa evolución. Yo creo que ha estado bien ese trabajo. Fíjate, cuando hablamos con los principiantes, cuando hablamos con alguien que empieza a escribir haiku, lo primero que dice es que se ajuste, si no al 575, que lo intente por lo menos una temporada. Sí. Porque si no, al final acaba haciendo de su capa un sayo. O sea, claro. Ya no da brevedad. O sea, el haiku o lo mamas como si fueras un corderito de la teta, o realmente al final acabas haciendo algo tuyo. ¿Qué es lo que te he dicho antes? El autor va detrás del haiku, no el autor va delante del haiku. Claro, entonces yo creo que es un proceso natural y necesario. Claro. Pero eso es como todo en la vida. Vamos a ver, si yo te estoy enseñando a cocinar, te voy a ayudar a saber cómo se hace una tortilla, pues te tengo que explicar cómo se fríen las patatas, cómo se bate el huevo, cómo se pone todo en la sartén, y te tienen que salir 1000 tortillas buenas. Y después, si quieres, ahora que dominas la tortilla, puedes poner lo tuyo, claro, ¿vale? Siempre que seas capaz de hacer tortillas estupendas con cierta soltura, pues ya tú dices que además pues le vas a hacer no sé qué, o le vas a poner boletus, o no sé qué. Y ya está, olvidas el libro de recetas. Pero para eso hace falta saber hacer tortillas. Claro. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, necesitamos técnica. Claro. Es verdad, ya no solo para el haiku, sino para que yo estoy más metido ahí y lo enfoco ahí, pero hasta incluso para poesía occidental es muy aconsejable que te metes en algún tema de algún grupo literario, de algún taller, porque realmente no es cuestión de ponerse frente a un papel y un boli y decir voy a escribir lo que tengo en mi interior, porque posiblemente eso no le guste a nadie. La mayor parte de las veces, yo dentro de mi modestia, pero porque ha surgido así, me lo han pedido en determinados sitios y tal, que era difícil hacerlo de otra manera, he dado pequeños formaciones o pequeños seminarios de haiku y tal, gente que tenía interés en conocer, ¿no? Y efectivamente yo ahí no les hablo de ninguna apertura ni ninguna nada, yo le hablo de ortodoxia, claro. Y lo pongo y le veo a ver si hay kigo y seikirei y solo me valen 575 y tal, cuando a lo mejor yo no intento hacer eso, digo sí, pero es que hay que pasar por ahí, ¿no? Correcto, eso es lo que yo quería decir. A las palabras de Onitsura, bueno, pues la verdad es que me da un gran gusto, porque yo tengo una admiración infinita por Onitsura, ¿no? De hecho, bueno, Onitsura y Basho, que fueron contemporáneos. La historia del haiku empezó a derivarse a través de Basho fundamentalmente, pero pudo ser de otra manera. Pudo ser el camino de Onitsura, ¿no? Igual que fue el de Basho, no sabemos por qué. Yo por lo menos no lo sé, ¿no? Porque se siguió una línea y no la otra, ¿no? Porque podría haber sido, ¿no? Y a mí me gusta especialmente. Y esas palabras, pues, a mí me parece que tienen una sabiduría enorme. Y eso pasa, yo creo, y les ha pasado a la inmensa mayoría de los grandes artistas, han vivido ese proceso de lo fácil a lo difícil a lo fácil. Es decir, tú no puedes llegar a la esencia de las cosas, tú no puedes llegar al hueso. Sí. Si antes no has hecho todo el resto de recorridos. Eso que hay gente que lo intenta, pues efectivamente estamos hartos de ver por todos lados, pues haiku mostrencos, ¿no? Hay algunos amigos míos, poetas y grandes poetas, famosísimos, que están en lo más alto de la consideración y tal, escriben poemas. Recuerdo uno, además me mandó uno y digo, ¿yo qué hago? ¿Le digo muy bien o qué? Y decidí no decirle muy bien. Le dije, tío, esto no es un haiku, ni nada que se le parezca, y aquí te pasa esto, esto y esto, y si quieres escribir haiku, léete a esto y esto y esto, y tal, y no sé qué. El tío me respondió dándome las gracias, y que qué atrevido era y qué tonto, y no sé qué, menos mal, ¿no? Un tipo noble. Pero de eso hay muchísimo. Una cantidad de cosas por ahí, de bueno, esto, incluso nombres, a mí no me importa decirlo, ¿no? El famoso libro de haiku de Benedetti, eso, por Dios, eso no es haiku. Haiku. Y como esas cosas hay miles. Sí, porque yo creo que el error de Benedetti fue llamarlo el rincón del haiku.
Claro. Porque si le hubiera dicho el rincón de lo breve, si le hubiera dicho, Claro. si le hubiera dicho el rincón de lo breve, aunque hubiera camuflado así, hubiera sido otra cosa. Sí, el problema sí. es, pues como siempre, intentar etiquetar, Sí. porque esto un poco es un esnovismo, porque es exótico, porque queda bien. Yo creo que si hubiera Sí. dicho el rincón de lo breve, hubiera ganado un Pues montón. sí. Sí. Pero la pregunta acababa con algo interesante que me gustaría tú como poeta, Sí. y encima va a estar muy ligado con un verso que ya adelanto: soy un hombre sentado en una piedra. Va a conectarse mucho con la otra pregunta. Pues recuérdamela porque se me ha Sí, ido. no te preocupes. Sí, yo te decía, somos capaces en la actualidad, con esa hiperactividad que llevamos, a entender esto que nos dice Mitsura. O sea, el trabajo de ser de lo superficial a lo profundo, y después de alcanzar lo profundo regresas de nuevo a lo superficial. Mira, yo creo que la aceleración de todo en esta nuestra vida, como la sobredosis de información y de contenidos, como se dice ahora, yo digo, a mí me gusta también el aforismo, ¿sabes? Sí. Hay un aforismo que no lo parafraseo porque no me acuerdo exactamente, pero venía a decir que esa gran cantidad, esa demanda enorme de contenidos, como se dice ahora, es que faltan, lo que faltan son continentes, ¿no? Donde caigan esos contenidos. Sí. Pues los contenidos pasan volando por encima de la gente, de las cosas de los días, como que no se fijan en ningún lado, ¿no? Entonces, las dos cosas, tanto la velocidad de la vida, del acontecer, como la sobredosis de datos, informaciones, etcétera, claro que sí, eso es una broza, un tapón, claro, no te deja viajar, una nata, claro. Sí, es una capa de nata que cubre lo que hay en el vaso, no sé cómo decirlo, ¿no? Es un impedimento, es una dificultad sobreañadida a la que ya de por sí tendría ese camino de lo difícil a lo fácil, ¿no? Pero eso pasa en eso y en todos los órdenes, yo creo, de nuestra vida. Esta modernidad es una puñetera locura. Por eso es una de las cosas por las que a mí siempre me ha interesado también el haiku, ¿no? Es una manera de decir, me parece muy bien. Chico, piensa, mira, ahí delante hay un pajarito. Que está picando justo en la línea que separa la sombra del sol. Eso es el mundo. Es el mundo, no solo mi diarrea mental. Eso es más mundo, seguramente, que mis movidas mentales y mis saltos de este libro para el otro, de este autor para el otro, de esta calle para la otra, de este bar. Ese pajarito que come en la línea que separa, no sé, me lo invento, ¿no? La línea de sol y de sombra, eso es mundo. Y es un mundo, además, que me ayuda. Cuando yo soy capaz de relajarme, pensar, verlo y ver el mínimo granito que ha cogido en su pico, en esa línea y tal, y yo percibo esas pequeñas cosas, yo me estoy reconectando con el mundo. Eso es el Aikido también, ¿eh? No descubro nada. Me estoy reconectando con el mundo y saliendo un poco de esa inmensa nube que muchas veces es de casi nada, que nos envuelve y que no, como el smog ¿no? de las ciudades, la boina negra que nos cubre, ¿no? Y a veces nos deja pensar. Sí, yo recuerdo cuando leí esto de Mitsura, me acordaba de un poema, bueno, de una especie de koan o poema que leí, que no me acuerdo de ni quién, que era, al principio las montañas son montañas y los árboles son árboles. Después las montañas son árboles y los árboles montañas. Y al final las montañas son montañas y los árboles son árboles. O sea, claro, alguien diría, anda, que no hay que ser tonto para llegar al final de lo que ha sido el principio. Claro, pero necesitas que tu vista se pierda un poco para reconocer lo que tenías delante, claro. Que los árboles son árboles y las montañas son montañas. Sí. Pero claro, esta hiperactividad hace que resumamos. Vamos a ver, si voy a llegar al final, ¿para qué voy a pasar por aquí? Sí. Tacho. Yo, mira, hace poco, porque se hace bueno, no es cuestión de entrar en ello, pero en mi aldea se hace unos tipos estupendos, montan un festival musical increíble, a coger un piano de cola y en medio de un bancario, es una cosa increíble. Y se hacen algunas cositas complementarias. Y un año, pues, un grupo de gente me pidió que les hablara de Aiku y tal y cual, ¿no? Entonces, que me ha recordado lo que decías, porque luego yo los ponía a pasear, a caminar y a escribir, ¿no? Y yo le decía, no miréis el paisaje, que es lo que veis siempre,
El paisaje no existe ahora en este ejercicio. No veáis paisaje, por favor. Deteneros en cualquiera de los millones o trillones de cosas que conforman el paisaje. Dejar de ver el bulto. Qué bueno. Digo, no veáis paisaje. Si estáis viendo un paisaje, no vale el ejercicio. Qué bueno, muy bien. Bueno, y llegamos a este verso, que es que, vamos, se me ha quedado, es una tontería, pero se me ha quedado muy, muy grabado en la mente. Leo el poema entero, que merece la pena. Es un poema, no sé de qué libro lo tienes, pero me ha encantado. Pues es un libro que tiene ese título precisamente, le puse Un hombre sentado en una piedra. Pues sí, de ese verso que dices. Lo leo. Hace mucho que no soy joven, pero todavía no soy un viejo. Sigo en el camino y todas las piedras me llaman para sentarme a mirar. Todo me interesa, menos aquello que pudiera llegar a ser noticia. Sigo a mi modo en el camino. Soy un hombre sentado en una piedra. Bárbaro, chaval. Te felicito. Gracias. Soy un hombre sentado. O sea, y mi pregunta es, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo has llegado a sentarte en una piedra y ser? Porque supongo que nos metemos en campos de metafísica y tal, ¿vale? Pero es que la imagen es muy bella. O sea, cuando te sientas en una piedra es cuando ya no te molesta el camino arduo, seco, extremadamente austero. Ya no te importa, porque lo que menos importa es todos los adornos que hay alrededor de ti. Uh-huh. Sobra todo. Sí. Sobra todo. Entonces, sentarte en una piedra es casi lo justo para decir, me sobra todo. Bueno, no lo sé, te dejo a ti, dime. Bueno, yo, ese poema, sí, yo me identifico porque creo que conseguí ahí retratar con bastante fidelidad un sentimiento que al tiempo es una vivencia que yo he tenido con frecuencia. Yo, como he comentado, vivo buena parte de mi tiempo en el campo, además en las montañas agrestes del sureste, y he caminado mucho, he andado mucho, he estado muchísimas horas solitarias por el monte, etcétera. Y esa es una sensación muy, muy fuerte que he tenido muchas veces, ¿no? Yo no sé, porque no sabría decirlo, pero si no es una vivencia de tipo místico, pues debe estar cerca, ¿no? Que es decir, yo aquí estoy en consonancia con algo algo importante, que será, no me meto si está fuera, si está dentro, si está en mi cabeza, no entro porque no lo sé y además no me interesa mucho. Pero yo he estado aquí en un momento, estoy en un momento en que mi manera de vivir el mundo cobra un relieve especial. Y ese relieve especial no podría suceder si yo estoy envuelto en la vorágine habitual de la vida, del camino. Es decir, lógicamente te tienes que separar. Yo creo que para eso me han valido a mí y me valen mis paseos, la soledad, la afición, por ejemplo, por los pájaros y conocer a los... yo hace muchos años caminaba por el campo y veía pájaros y me daba rabia y digo, no sé qué pájaros son esos. y no sé, entonces digo, quiero conocer a los pájaros, ¿pero por qué? ¿Por ser muy listo y saber cómo se llaman? No, porque en la medida que sé cuáles son, empiezo a conocer algo también de su vida, empiezo a conocer su forma de moverse. Cuando los miro, es mucho más rica, digamos, la mirada. Y en definitiva yo estoy, el pajarito me ayuda, el pajarito concreto que veo en un determinado momento y digo, mira, es una curruca cabecinegra y es la hembra, porque está no sé qué. Estoy entretenido, pero llega un momento que ya me da igual también la curruca. Es decir, sí. La curruca me ha llevado a un sitio donde decir, llámalo, no sé, plenitud, o la soberana extrañeza de estar vivo en el mundo. Sí. Es decir, pero son sentimientos potentes, ¿no? Sentimientos potentes de despojamiento, de tal, y donde estás como muy lejos del mundo, ¿no? Es decir, madre mía, ¿de verdad vivimos en ese rollo? en esa algarabía y en esa locura, ¿no? Que tampoco lo denosto completamente, ¿no? Hay muchas cosas interesantes en la vida.
Pero bueno, yo creo que eso, pues, a mí me ha hecho disfrutar especialmente de la vida, me ha hecho, después de vivir un poco de esa manera, aunque sea a ratos y momentos y tal, pues a relacionarme de otra manera también con la gente. Es como un baño no sé cómo decirlo, de un baño de humildad, ¿no? Como decir, cuando has estado viendo el pajarito ese picoteo, pero muchacho, ¿quién te creías tú que eras? Tú eres un tipo sentado en una piedra mirando un pajarito y punto. Y eso ya es estupendo y vale y sobra y ya está. Entonces podríamos decir que un Haijin es un hombre o una mujer sentado en una piedra. Pudiera ser. pudiera ser, sí. Depende cómo se tome estrictamente la frase, pero sí, ¿por qué no? Desde luego yo creo que sería una de las maneras posiblemente más auténticas quizás, ¿no? de ser Haijin, ¿no? Porque también en esto hay impostura, ¿eh? Sí. Incluso desde presupuestos puristas u ortodoxos o tal, yo también he visto impostura, ¿no? Yo he visto ejercicios de japonesismo que suenan a más falso que las monedas de 7.000 euros, ¿no? Pero en todo en la vida, ¿no? O se hace yo creo que hay que hacerlo con lo que hemos dicho desde el principio, con respeto y con humildad. Me parece muy Pero bien. sí, ahora que lo dices, pudiera ser. Un Haijin es alguien sentado en una piedra que mira y tiene no demasiadas cosas en la cabeza. Sí, solo sentarse y contemplar. Pues podría ser. Posiblemente muchos Haijines lo aceptarían eso. Yo lo busco, Yo lo busco. No sé si lo lograré, pero sí que busco sentarme en una piedra sencillamente nada más. Y por último... Aunque no haga falta el haiku para eso, posiblemente el haiku no, ayude, ¿no? Yo de hecho ya he dicho que escribiendo haiku soy un diletante completamente, ¿no? Pero lo quiero para mi vida, eso. Sí, muy bien. Y por último, ¿qué autores y qué haikus te gustan dentro del panorama actual ¿Y por qué? Bueno, aquí no me extiendo y sobre todo hablaré de lengua española y de mi entorno, ¿no? Porque yo reconozco que no estoy al día, por ejemplo, de lo que se hace en Japón y tal, yo no estoy al día. Lo que me llega en revistas y tal, en vuestra maravillosa ELA, que llevo tanto tiempo leyendo y me llegan informaciones, etcétera, y lo trato de leer, pero no estoy al día. De lo que se hace por aquí, pues sí, ¿por qué no? Yo voy a citar algunos nombres. Por supuesto, mis paisanos, Frutos y Ángel, yo los aprecio mucho como Haijines también. Pilares importantes en el Haiku. Y como precursores. Sí. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando todavía esto no había empezado, ellos habían sacado los haikus del parque, ¿no? Sí. Un libro de haikus en Albacete, la tierra de los chorizos y las morcillas, un libro de haikus donde además no ponían quién era el autor de cada... O sea, ellos ya sabían perfectamente de qué iba esto. Y además escriben muy bien. Yo creo que Frutos, por ejemplo, me parece de lo mejorcito que se está haciendo. El libro que acaba de sacar, por ejemplo, en la isla de Sirtolá, me parece una belleza. Yo citaría también a Félix Arce. Félix Arce me parece, a mí me parece un maestro. Félix Arce, todo lo que cada vez que le leo digo, joder, todo está perfecto, todo está en su sitio, parece fácil. ¿Sabes que yo le digo, sabes que yo le llamo Mobélix porque se cayó en una olla de haiku cuando era pequeño y claro, no hace falta que aprenda nada más. Con Félix me pasa lo que yo creo, lo que nos pasa a todos cuando leemos o escuchamos, en el caso de la música o cualquier otra manifestación, a los grandes, a los buenos, que es que parece fácil. Y no es nada fácil, pero los grandes, con su arte, su genio y pues hace que nos parezca que eso sea fácil por su fluidez, por su naturalidad. Y yo creo que eso Félix lo tiene en un alto grado. Luego, pues no diría más nombres, ¿no? Pero yo creo que en el entorno especialmente de Lara hay mucha gente que escribe muy bien. No diré más nombres, ¿no? Pero ahí está Elías, que además tiene, por ejemplo, Elías tiene un toque, digamos, de humanidad que a mí me encanta. No sé si llamarlo campechanía, ¿no? Pero por ahí irían
los tiros, ¿no? De cosas directas, accesibles, sin tonterías, ¿no? Y luego yo citaría a Susana Benet, no tanto como a lo mejor de las más grandes Jayines, porque creo que hay posiblemente pues haya muchos de su nivel o superior, pero en lo que hace, que a mí personalmente pues me interesa, ¿no? Que es esa mezcla de el haiku con una con una apertura hacia la poesía, no estrictamente el haiku, porque creo que lo hace bien. Eso es una cosa difícil de hacer, bastante difícil, y yo creo que ya lo hace bien, lo hace muy dignamente, y bueno, pues es un camino. Yo, de la misma manera que respeto muchísimo, quiero y aprecio a toda la gente de Haiku-Do, también respeto y aprecio a quien hace caminos distintos, pero lo hace bien, ¿no? Y yo creo que Susana Benet lo hace bien, hace esa mezcla. Susana escribe muy bien. Yo creo que lo hace muy bien. Ella mete la lírica, mete el yo. Correcto. Hace todo lo que está prohibido en el Haiku-Do lo hace. Pero ella lo sabe. Bien. Susana sabe cuando lo que escribe es haiku, lo que no. Claro. Lo que ocurre es que ella, pues bueno, pero ella es consciente, y yo he hablado muchas veces con ella, y yo sé que ella sabe, mira, esto no es haiku, lo que pasa es que bueno, pero hoy en día pues es una de las que más venden libros de haikus. Sí. Ella sabe cuando tiene sabor a haiku. Lo que pasa es que también te digo aquí, por supuesto, yo a Susana la quiero mucho porque me inicié con ella en una tertulia, la tertulia de Almudín, también hace muchos años. Y yo estaba en esa tertulia con ella y con José Luis, hay mucha gente. Pero hay una cosa que quizás a lo mejor creo, y gracias a la publicación de La isla de Siltolá en el En vez de la hoja, que realmente se ha escuchado a Susana Benet, cosa que ya te digo, que yo me quito el sombrero ante ella, pero no se ha escuchado también el Haiku-Do. Claro. Se ha ido un poco más vuelve a pasar lo mismo, a querer, me gusta más la miscelanea, un poquito de todo. Sí. Y posiblemente quizás sea más austero, más seco el Haiku-Do, y no ha tenido tanta altavoz. Pero la verdad es que gracias al En vez de la hoja, yo creo que al final cabemos todos, ¿no? O sea, esto es un sonido y hay que oírlo todo, porque a lo mejor posiblemente en el En vez de la hoja sea la lengua más seca, pero yo creo que si le das un poco de oportunidad a ese haiku, al Haiku-Do visto pues desde estas 7 personas que han escrito el libro, yo creo que merece la pena. Pero esto es así, Enrique, y eso pasa así en todas las expresiones artísticas, ¿eh? Si tenemos 2 manifestaciones artísticas y una es un poquito más fácil que otra, no te preocupes, que va a prosperar más la más fácil. Eso, vamos, es así y pasa en todos los órdenes artísticos, creo yo, ¿eh? Sí. Y porque en el flamenco, ¿cuánta gente hay que le gusta el flamenco? Pero le gusta lo que no yo, sino mucha gente llama el flamenquito. Pero nadie se pone a escuchar a Tianica la Piriñaca y a Juan el Borrico y a Juan Talega. Sí. Casi nadie, ¿no? El flamenco es ese, de verdad. el que te vuelve al revés y te trastorna es ese, ¿no? Y no le quito el arte a Susana, que lo quiero dejar bien claro aquí, ¿eh? Para mí Susana escribe muy, muy bien, porque no solo escribe muy bien haiku, es que escribe muy buenos poemas. Sí. Quiero dejarlo bien claro. ¿Para qué? Es verdad que yo creo que debemos oír todos los pajaritos del bosque. Sí. Pero yo por eso me has pedido, te he dado muy poquitos nombres y la he citado. No, porque creo que está bien. Lo hace bien y lo hace muy bien y además es un camino distinto también. No, si yo la quiero mucho a Susana, si ya te digo, comencé con ella, o sea, yo aprendí mucho con ella. Y bueno, yo sé, tenemos una gran amistad por eso, pero ella también sabe, ¿no? Ella es consciente de cuando escribe un haiku y cuando no, y ya está. Y hoy en día, pues, oye, es la que más vende libros de haikus. Sí. Y eso es una realidad. Bueno, León, pues muchísimas gracias por atender a Radio ELA y bueno, nos seguimos leyendo.
Muchísimas gracias a ti, a vosotros. Pasado un buen rato, porque no son demasiadas las oportunidades que surgen de hablar de haiku, ¿sabes? Nada más que con lo que ya son nuestros amigos y están en el camino. Pero entonces, pues eso, muchas gracias, y espero ese momento en que nos vamos a conocer próximamente. Sí. Bueno, pues un abrazo bien fuerte. Un abrazo, Enrique, muchas Venga, gracias. Nos vemos. Gracias, León. Muchas gracias por venir a nuestra radio. Ha sido un placer dialogar contigo. Y no me queda más que decir, sed felices, sin más. Quizá tan solo se trata de sentarse en una piedra. Hasta el próximo programa.